Francesco es una inspiración. Tengo que empezar diciendo que Francesco es mi amigo, con la suerte de que a lo largo del tiempo, más de 25 años compartiendo con él experiencias, se ha convertido en mi amigo. Pero se convierte en mi amigo porque el señor Tonucci y Frato son mis referentes. No estoy hablando de tres personas distintas, estoy hablando de la genialidad de un referente para todo el mundo educativo y para todo el mundo y todas aquellas personas que piensan en la infancia, defienden la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y son capaces desde un pensamiento crítico y absolutamente creativo de ver alternativas a todo lo que para los adultos son dificultades y problemas y para él y los niños y las niñas son soluciones. Para mí Francesco Tonucci es un maestro porque desde que empezamos el proyecto Huerto Alegre ha estado vinculado con nosotros y nos ha estado dando ideas muy buenas y muy pedagógicas para, digamos, para desarrollar nuestra actividad. Por ejemplo, recuerdo una que nos decía siempre que la granja sea más granja que escuela, para generar contextos donde los niños les puedan ocurrir cosas y puedan reflexionar sobre ello, ¿no? Pero también Francesco Tonucci para mí es un amigo, porque, bueno, él que ha llenado estadios, ¿no?, de 13.000 personas y que es llamado por ministros y universidades para que les asesoren, pues siempre ha estado viniendo con nosotros cuando lo hemos llamado, apoyando el proyecto y, bueno, dándole importancia también a lo pequeño, ¿no? Nosotros somos una iniciativa pequeña en el sur de Granada, en el sur de Europa, y él siempre ha tenido tiempo también para nosotros. Y bueno, para mí Francesco tiene una visión muy especial de la infancia y la educación, muy, digamos, muy transformadora, y tiene la capacidad de comunicar, hacer sencillo lo complejo, y bueno, cuando habla llega al alma, al corazón, a la mente, y es un placer escucharlo. Tenemos la inmensa suerte de contar con nosotros con Francesco Tonucci, un italiano nacido en Fano en 1940 que decidió en un momento determinado de su vida pues estudiar pedagogía, que le apasionaba el dibujo y también todo lo relacionado con la educación ambiental. Precisamente eso es lo que hace que ahora pues esté en estos días en Granada, aprovechando el 40 aniversario de la granja escuela Huerto Alegre, en la que él pues, tuvo mucha influencia, creemos, y que eso es lo que nos va a contar. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bien, gracias. Creo que hay una imperfección en la presentación, es que la granja escuela Huerto Alegre ha tenido mucha influencia sobre mí, más que el contrario, por lo menos, por lo que yo creo. En cualquier caso, también el Consejo de la Investigación italiano del departamento de su ciudad cumple también 40 años y por eso hay un hermanamiento entre esta granja escuela, este centro de innovación educativa y ese centro. Un hermanamiento que se produjo a mediados de los años 80 y que bueno, ha tenido la posibilidad de compartir, imagino, experiencias. Muchas. Nacimos en el 82 los dos. El mío se llamaba Grupo de Trabajo de Psicopedagogía del Consejo Nacional de Investigación Italiana, del Instituto de Psicología. Y con Huerta Alegre nos conocimos, creo, en los primeros años 80, bastante pronto respecto al nacimiento de nuestros equipos, de nuestro grupo de trabajo, y hemos tenido muchos intercambios. Yo visité la granja en los primeros años, después volví aquí con un grupo de docentes, como 30 docentes de primaria que estaban formando en educación científica, naturalística. Ernesto y Javier Medina fueron a Roma
a dar un seminario sobre transformaciones a nuestro grupo de docentes y yo fui aquí muchas veces, en varios años, con mis hijos, con mi mujer. Hemos tenido una trayectoria común con intercambios. Hoy he hablado siempre al pasado porque actualmente, mientras que Huerta Alegre sigue y sigue con todo lo que he visto esta mañana de lo antiguo, de lo histórico y de lo nuevo, mi grupo de trabajo de Roma actualmente no trabaja en este sentido, es como si no existiera más, porque el grupo que trabaja conmigo está trabajando más sobre un proyecto que se llama La ciudad de las niñas y de los niños. Ahora hablaremos de esos proyectos porque nos interesan muchísimo, pero antes nos gustaría que nos contase un poco cómo ha visto esa evolución de Huerta Alegre en esas 4 décadas. 40 años son muchos y, lógicamente, este proyecto que ha visto desde que nació y su evolución, pues ¿qué valoración haría? Es que lo que tengo que subrayar de nuevo es que yo conocí la experiencia de Granja Escuela a Huerta Alegre. No conocía su existencia. En Italia no se habían experiencias de granjas escuelas, por lo cual para mí fue un aprendizaje. Y para mí fue muy importante darme cuenta que existían formas educativas que podían ser complementarias a la escuela y que podían no caer en las trampas y en los errores de la escuela, que siempre ha sido el tema de mi aporte, mi pelea, mi trabajo dentro del mundo de la escuela, en la formación de los docentes, haciendo propuestas para salir de una escuela que no corresponde ni a las necesidades de nuestra sociedad, ni a los deseos de los niños, ni a los deseos de los mismos docentes, que viven mal la experiencia escolar y la hacen vivir mal a sus alumnos. También hablaremos de ese tema, pero antes, en estos días que está en Granada, otro de los objetivos es mantener un encuentro con la asociación que lleva su nombre. ¿En qué situación se encuentra la Asociación Francesco Tonucci de Granada? Bueno, es un momento muy delicado esto, porque hemos perdido uno de los miembros más queridos hace pocos días y por lo cual en este momento tenemos mucha pena y mucha necesidad de acordarnos de él. Pero el movimiento, creo que con todas las dificultades que esta pérdida comporta, creo que sigue siendo un punto de referencia importante. Bueno, para mí es difícil decirlo porque como tiene mi nombre, prefiero no hablar mucho de esto. Creo que no merezco tanto, pero claro que Mar Romera, que funda esta asociación con mi permiso, bueno, intenta hacer de manera que mis propuestas se conozcan. Esto, bueno, yo le agradezco mucho de esto, espero de merecerlo, tengo dudas muchas veces, pero creo que tiene una presencia importante en España, y no solo en España, se conoce también en América Latina, y está siguiendo, tiene un grupo de personas, que son centenas de personas, creo hoy, que se refieren a Mar y a sus ideas, sus propuestas de una escuela con 3C, y por lo cual es un aporte muy importante por la escuela española, y no creo que yo tenga mucho mérito en esto. Bueno, no sea tan modesto porque sí lo tiene. Esta tarde tendrá la oportunidad de dirigirse a por lo menos cerca de un centenar de personas
aquí, en este enclave privilegiado de la Granja Escuela Huerto Alegre, y hablar sobre educación medioambiental. ¿Cuáles son las ideas básicas que les va a transmitir? Sabe que hasta ahora no lo sé exactamente, porque por un lado será un momento emotivo, por lo cual será acordarnos y celebrar este encuentro pensando a lo que ha pasado en estos 40 años y cómo lo hemos vivido, retomando algunos recuerdos, algunos divertidos, algunos, pero siempre significativos. Y por una parte, yo pienso que tendré que decir cosas raras que no entran por nada con la naturaleza tal, porque ayer viví una experiencia muy especial, no prevista, pero a mí siempre me ocurre así, que voy a hablar también lo que encuentro, porque pasamos a tomar una copa en la Plaza de Gracia de Granada. Y yo viví una hora impresionante de mi vida, porque en esta plaza había como 50 niños solos, o por lo menos, yo no noté, no vi un padre o una madre alrededor. Me imagino que estaban, si estaban, estaban lejos. Y estos niños vivieron una experiencia totalmente autónoma, pero niños muy pequeños. Había niños de 3 años. Y corrían, caían, se levantaban, no lloraban porque no valía la pena, porque no había nadie que los socorriera. Y es una experiencia, bueno, que me he pensado mañana tengo que hablar de esto a la granja, porque la granja, de mi punto de vista, respecto a la experiencia de la escuela, debería ser, no debería, es una experiencia muy parecida a la Plaza de Gracia respecto a la familia y la escuela como la vive un niño en una ciudad de hoy. Yo no imaginaba que era posible y piensas que anteayer yo fui a dar una conferencia a Tarfe y proponiendo la autonomía de los niños, como siempre hago, diciendo que tienen que ir a la escuela solos, y el público en silencio me escuchaba, y cuando pasamos al debate, una de las preguntas fue, pero usted, ¿a qué edad aconseja que un niño pueda ir a la escuela solo? Es una pregunta que se repite, ¿no?, por doquier. Sí. Y yo digo, por lo menos a los 6 años. Y la gente me miraba como tonto, como una persona, sí. Bueno, ayer los mayores tenían 6 años. Había niños de 3 años, sí, niños y niñas, ¿eh? Y parecían huérfanos. Con una... Es curioso porque, por eso de que estamos continuamente espiados, pues a mí me ha ocurrido esta noche algo muy, muy curioso, y es que me he levantado soñando, pensando que en algún sitio, en algún país, estaban ya planteándose la posibilidad de publicar unas leyes que prohibieran llevar que los niños fueran solos al colegio hasta la edad de 10 años. Es decir, no sé por qué he tenido esa idea, ese sueño en el que ya incluso se piensa en la posibilidad de regular pues que los niños no tengan esa autonomía, esa posibilidad, porque claro, sorprendente es que ocurra en el centro de Granada, pero que en los pueblos pequeños también los padres tengan que acompañar y tengan que recoger a los niños cuando toda la vida hemos ido solos, pues es una contradicción enorme. Es que usted se equivocó, no era un sueño, era un incubo que prohibía a los niños de... No, es que yo creo que esto es la única manera para salvar nuestros niños y niñas. Tienen que encontrar la vida, enfrentarse con las dificultades, con los obstáculos, con los riesgos, desde siempre.
Yo me rechazo de decir a qué edad empezar. Esto de la autonomía es un recorrido que empieza el día que se corta el cordón umbilical. Y de este día, porque antes no hay autonomía, porque el hijo participa del cuerpo de la madre. También físicamente, porque si recorremos el cuerpo del niño, terminamos con el cordón a tocar el cuerpo de la madre, del útero de la madre. Esto me parece una imagen muy interesante porque antes no hay una experiencia propia, pero del momento del corte se separan y de esta separación empieza la relación. No hay relación si no hay autonomía. También dentro de parejas, de adultos, si no se respeta la autonomía del otro, no podemos hablar de una relación. Podemos hablar de muchas maneras de vivir juntos, pero de formas. Y esto va averiguado, controlado, diría, todos los días. Los padres deberían ponerse la pregunta si mi hijo o mi hija ha podido ser un poco más autónoma hoy respecto a ayer. A 1, a 2, a 4. Que nunca he pensado que significara que un niño de 3 años se va de casa, dice, me voy a jugar y cuando, bueno, con cuidado, con conciencia, pero sabiendo que cada día debe ser un poco más. Por lo cual cuando la familia, yo me encontré recién, estaba en Brasil, en Jundiaí, la primera ciudad brasilera que se adherió al proyecto de la ciudad de los niños, y me encontré con el Consejo de Niños. Y puse una pregunta a estos niños si podían salir de casa, imaginando que en Brasil esto fuera más fácil, una población más carretera. Me dijeron que no. Y una niña me ha dicho, no, yo no puedo salir de casa sola porque tengo 11 años. Digo, pero 11 años, ¿y por qué? Porque mis padres decidieron que empezaré a los 12. Y los padres no saben que a los 12 esta niña no sabrá salir sola. Porque no lo aprendió. Y va a encontrarse con muchos peligros que un niño que ha salido a los 3 años no encuentra. Con lo cual es un tema muy gordo, muy fuerte, y creo que muchas de las noticias que estamos leyendo cada día de lo que ocurre a adolescentes o preadolescentes, de violencia, de todo lo que tiene mucho que ver con esto. Son niños que han empezado a vivir demasiado tarde. Bueno, pues es interesante todo lo que nos está contando y si le parece, pues vamos a cambiar de escenario para seguir profundizando en esas ideas, en esos proyectos que se están desarrollando pues, en muchas partes del mundo, como es el de la ciudad de los niños. Y bueno, pues hemos cambiado de escenario, estamos aquí rodeados de tomillos, de romeros, en el taller de transformaciones. Uno de los talleres que, según nos adelantaba Mariluz, es de los favoritos de Francesco Tonucci. Y aquí pues vamos a continuar conociendo a este gran pedagogo que tanto ha influido en muchos docentes de todo el mundo. Y precisamente esa sería nuestra siguiente pregunta, porque ¿qué fue lo que le decidió por estudiar pedagogía? ¿Por qué decidió, estamos hablando del año ¿no? Muy joven, tenía 20 y pocos años cuando decidió estudiar pedagogía? Sí, es que las elecciones no son tan claras así como parece o como debería ser cuando uno llega a una etapa importante en el sentido madura de la vida. Para mí la casualidad fue una de las reglas fundamentales de mi vida. Yo he hecho pedagogía porque era maestro. Y era maestro porque no me gustaba la escuela. ¿Qué significa? Significa que viví la experiencia escolar de primaria y secundaria con mucha pena.
y una familia humilde con 4 hijos varones, y mi familia no podía garantizar la universidad a todos. Y como mi hermano menor que yo estudiaba mucho, le gustaba leer, y yo no leía nunca, no me gustaba la escuela, mi familia me dice, bueno, tú puedes hacer maestro, de manera que si quieres seguir por la universidad, empieza a trabajar como maestro y frecuenta la universidad, se podía hacerlo sin frecuentarla. Y como a mí no me gustaba estudiar, contento, porque el Instituto Magistral, que era la escuela normal de aquí, que formaba maestros, era más corta del liceo, que era el instituto donde se estudiaba griego, latín, y solo servía para ir a la universidad. Y hoy, al contrario, tenía una etapa intermedia, por lo cual no hay nada de Nobel en mis elecciones anteriores. Y por lo cual, para mí, pedagogía era uno de los pocos. Es que cuando empecé a estudiar de maestro, mi carrera escolar subió y fue uno de los mejores de mi. Cuando terminé, tenía un promedio muy alto, de mi punto de vista, porque era muy fácil la escuela, no porque yo era valiente particularmente. Pero pude concursar a 2 becas, las gané las dos. Una era para estudiar en Milán y una era para estudiar en Roma. Con la familia elegimos Milán por varias razones y fue allí que yo, y para uno que salía de la escuela magistral, del instituto magistral, tenía que ir a magisterio, como aquí, y magisterio tenía pocas posibilidades. Tenía o letras, o lenguas, o pedagogía. Como letras y lenguas no me interesaban, he hecho pedagogía, pero no porque me interesaba particularmente, ni pensaba de ocuparme de esto. O sea que llegó de alguna manera casi de casualidad. Es curioso porque también son las historias muy parecidas a las que han vivido muchas personas aquí en España que estudiaron magisterio porque era una carrera corta, porque era fácil y porque también era la posibilidad de luego pues continuar estudios y acceder a una carrera de mayor enjundia, digamos. Esto va a tener una importancia muy fuerte en el tema de la educación, porque significa que un porcentaje alto de maestros llega a ser maestro porque no ha podido ser otra cosa más importante o mejor o más deseada, por lo cual es una elección de resulta. Debería ser exactamente el contrario. Ser maestro debería ser un objetivo muy alto y para pocos, para los mejores. Y no es así, no es así. Actualmente no es así, lo digo pensando a mi experiencia, no estoy juzgando los colegas, pero esto la escuela lo sufre mucho. Claro, porque precisamente el tema de la selección de los profesores, tanto de primaria como de secundaria, pues tendría que ser fundamental a la hora de eso, no solo los conocimientos, sino también ese amor por la enseñanza, por la educación, por los niños. Es que no todos pueden ser maestros. Uno debería ser, como estamos convencidos todos cuando decimos no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser ingenieros, pensando que tienen que tener actitudes especiales, pero nadie piensa que esto vale para maestros. ¿Cuántos años estuvo de maestro y qué recuerda de esa época? Bueno, muy poco. Y no fue de maestro, porque cuando yo termino la universidad, vivo la experiencia como docente por 2 años en secundaria, por lo cual no viví la experiencia de maestro de la escuela de la cual me ocupé después por toda la vida. Prácticamente no entré como maestro. Viví la experiencia de docente pensando de haber entendido bastante de qué significaba enseñar,
pensaba que un docente bueno debía ser capaz de interesar a sus alumnos, de ser preparado, ¿no?, creativo y justo. Justo en el sentido que al final tenía que tener la capacidad de evaluar sus alumnos y premiar los que merecían premios y castigar los que no lo merecían. Cuando salgo de esta experiencia, me caso, entro al Consejo Nacional, que fueron los dos pasos del 66, por lo cual cuando cambia mi vida pasa de ser soltero, estudiante, con familia, con un trabajo y tal. Y pasan 2 años y yo me encuentro con un libro, no, pasa un año, el 67, yo leo Carta a una maestra de don Lorenzo Milani. Esto fue para mí una explosión, una conversión total. Me doy cuenta que mi modelo que me había construido en estos 2 años de docencia no tenía sentido. Que el papel del docente no es evaluar. Papel del docente, la escuela que propone este libro es una escuela que tiene como objetivo aprobar. ¿Cómo aprobar? Sí, aprobar a todos, especialmente a los últimos. Digo, pero qué raro. Porque si no, dice, la escuela es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Hombre, digo. Y esto me ha cambiado la vida. De allí empecé a trabajar. Trabajé mucho en escuela infantil. He tenido la suerte de encontrarme con grandes personas, con maestros como Loris Malaguzzi por la escuela infantil, Reggio Emilia, todo esto. Fui muy amigo de Mario Lodi, que fue para mí el maestro, el modelo de maestros. Conocí Gianni Rodari, por lo cual he tenido la suerte de estas personas que me enseñaron mucho y lo que voy proponiendo es simplemente lo que aprendí. Y a propósito de propuestas, pues precisamente una de ellas es ese proyecto Ciudad de los Niños, que pues se ha expandido por todo el mundo y que, bueno, nos alegra muchísimo pues que en Granada se llevase esa alegría al comprobar que en una plaza céntrica pues había niños jugando solos, disfrutando del juego, cayéndose y levantándose. ¿Cómo se encuentra, en qué estado se encuentra el proyecto Ciudad de los Niños? ¿Cómo se encuentra? De mi punto de vista, mal. Mal porque se considera como una utopía, siendo una propuesta, de mi punto de vista, obvia, absolutamente necesaria. Proponer que los niños... Porque este proyecto prácticamente propone 2 cosas. El tema es que lo propone no a docentes, no a personas de educación, lo propone a políticos. Por lo cual, siendo un proyecto político, llega a ser raro, porque normalmente los políticos no se ponen estos problemas. Y las propuestas que hace son 2. Escuchar a los niños y devolver a los niños la posibilidad de salir de casa para jugar. No dice más. Pero la primera es totalmente revolucionaria. A pesar de lo que parece, si lo pensamos bien, nosotros no escuchamos a los niños nunca. Lo estaba explicando en esta conferencia de ATARP, que los niños a 6 años hablan perfectamente. O de toda manera es el instrumento de comunicación más maduro que tienen. Con esto pueden explicar lo que necesitan, decirnos lo que sienten, contarnos lo que están viviendo. Como entran en la escuela, tienen que callarse. Y esto parece normal. Es decir, que lo que saben hacer mejor
no pueden hacerlo. Y no podrán hacerlo por toda la carrera escolar, porque en la escuela se habla solo si te interrogan. Por lo cual no hablas para explicar cosas que tienes adentro, para contar tu experiencia, para compartir tu punto de vista, para discutir con tus compañeros, sino porque a la escuela tienes que escuchar. Por lo cual, dar la palabra a los niños es un hecho revolucionario. Y aquí se abre todo un tema que, bueno, no tenemos días para examinarlo. Y pero otro, tocaremos algunos de ellos. En cualquier caso, hablando de conferencias, ¿les dé utilidad a esas conferencias en las que interviene realmente consigue alguno de sus objetivos o no sé? Esto depende, bueno, el objetivo de interesar a la gente me parece que sí, que se consigue, pero que esto produzca un cambio real, por ejemplo, en este caso del proyecto La Ciudad de los Niños, que producir cambios reales significa que el día después el alcalde o el concejal que me está escuchando convoca a los niños y dice, necesito vuestro punto de vista por esta parte. Y por la segunda parte es devolver a los niños la posibilidad de salir de casa, de encontrarse con amigos, de jugar, que no es revolucionario, porque era la vida normal de todos los niños y las niñas españolas e italianas hasta 30 años, 40 años, no más. Por lo cual no podemos decir que es una locura, que es un atrevimiento absurdo. De la primera se puede decir, porque escuchar, repito, nunca lo hemos escuchado. Pero que salían de casa, todos, y siempre. Y yo siempre comento que mis padres pensaran o dijeran a sus vecinos, bueno, tengo que ir a jugar con mis hijos, podía ser un chiste que hacía reír todo el vecindario. Era ridículo. No existía la idea que los padres podían perder tiempo, porque esto para nuestros padres era un tiempo perdido. Y como éramos niños, que en este tiempo significaba fundamentalmente un tiempo de espera, un tiempo que no vale mucho, simplemente es un tiempo de preparación para el tiempo importante que va a venir con la escuela, cuando hay que callarse. Esto es evidente que nosotros salíamos porque podíamos perder tiempo, y seguro que ha sido el tiempo más importante de nuestra formación. Eso de escuchar a los niños, de sacarles fuera del aula, de hacerles estar en movimiento, me recuerda pues las ideas que también está defendiendo un colaborador de Ideal en Clase, se llama Isidro García Cigüenza, y la ha denominado la pedagogía andariega. Con ella pretende pues que los maestros se den cuenta que los alumnos aprenden más en movimiento, cuando salen del aula, cuando van al museo, a la fábrica, al taller, cuando conviven en el exterior, recorriendo, visitando pues parajes naturales, etcétera. Y ahí pues él está luchando, pero cada vez lo que es la administración pone muchas más pegas para sacar a los niños del aula. Queremos niños que estén sentaditos, calladitos, y en esa situación pretendemos que los niños no se aburran. O sea que realmente pues se está produciendo eso. Y aparte está el tema de la poca importancia que se le está dando a la educación artística, música, plástica, pintura. Eso apenas tiene importancia en el currículum escolar, y luego nos hemos dado cuenta que durante la pandemia ha sido la salvación para mucha gente, poder dedicarse a pintar, poder dedicarse a escribir. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, esto es muy interesante porque me encuentra totalmente, no solo de acuerdo, sino en el mismo camino en el sentido de caminar, porque yo estoy
proponiendo a la escuela dos cambios fundamentales. Uno es renunciar al aula. Es decir, yo de hace mucho tiempo tengo una crítica profunda del aula como tal. Es decir, la idea que los niños chicos, adolescentes, jóvenes, pueden pasar horas en el mismo lugar sentados es una contradicción en términos. Es decir, cualquier cosa proponemos va a valer mucho menos y funciona menos o no funciona simplemente por este tema del condición. ¿Y qué propongo en alternativa? Que en lugar de aulas, todos los espacios de una escuela, y si hacemos una escuela nueva, con espacios a propósito realizados, sean talleres y laboratorios. No aulas y talleres, que es muy normal. Y normalmente los talleres son laboratorios de física, de matemática, poco más, o de arte algunas veces. No, yo digo talleres y laboratorios, por lo cual la experiencia escolar sea un viaje, por lo cual estamos diciendo lo mismo, que sea un viaje, que sea un recorrido. Los niños pasan de un lugar al otro, que son lugares donde se hace una cosa. Por esto Huerta Alegre para mí ha sido una escuela, porque aquí estamos en un taller y en otra sala hay otro taller donde se hacen cosas distintas. Y aquí hay equipamiento, experiencias, memoria de esta experiencia. Aquí no hacemos de todo. Si hacemos otra cosa, cambiamos lugar. Esto es muy importante. Y el otro cambio profundo que yo propongo a la escuela, que sorprende un poco más, es mezclar las edades. Yo creo que tener las edades separadas es una cosa, primero, que solo la escuela existe. Y todo lo que existe solo en la escuela debe ser muy dudoso. Hay que dudar mucho de lo que es escolar y nada más, porque significa que no tiene referencias en la vida. Y si son coetáneos, el maestro tiene un papel muy especial y único. Si tienen muchas edades distintas, como ayer los niños de Plaza de Gracia, eran niños de muchas edades, niños, varones y mujeres, y se compensaban, se ayudaban o se peleaban, bueno, vivían. Era evidente esto. Y claro que en un grupo de niños que frecuentan talleres y laboratorios, hay niños mayores y menores, por lo cual no solo hay una referencia con el adulto, sino entre ellos, que entre coetáneos es mucho más complicado. Por lo cual somos compañeros de camino con este maestro. Precisamente abundando en ese planteamiento, aquí en Granada se hizo un estudio, una tesis doctoral sobre el nivel de los alumnos que estudiaban en escuelas unitarias, porque estaban en pueblos pequeños, y los alumnos que estaban en centros de la capital. Los resultados fueron que los alumnos de esos colegios rurales terminaban con mejor nivel que los de la capital. Sí. Porque los alumnos, los grandes, enseñaban a los pequeños. Y en ese proceso de enseñanza es cuando realmente se fija el aprendizaje. Y la experiencia y la tesis doctoral confirma pues ese hecho de que es bueno que haya grupos de distintas edades en el aula. Si me la envía, me interesa mucho. Sí, sobre esto yo no tengo dudas. Entiendo la dificultad, tendría que cambiar mucho, pero asumirlo como una elección, porque las experiencias rurales no siempre son a este nivel, porque como la viven como una minusvalía, como una condición de una escuela de bajo nivel,
intentan a recuperar la homogeneidad de edad dentro de un grupo heterogéneo, por lo cual, en lugar de aprovechar de esta relación entre mayores y menores, se hacen grupitos de homogéneos y el maestro da clases separadas, por lo cual hace un trabajo enorme y casi siempre de escaso resultado, por lo cual, si no se asume la diversidad como un valor, los resultados son muy bajos, porque es evidente que tiene que hacer un programa dividido en trocitos. Y al contrario, si no hace un programa y deja que trabajen los niños. El tema es que hoy las leyes que tenemos nos dicen que esta debería ser la escuela. La Convención de los Derechos de los Niños, al artículo 29, sobre esto es evidente, clarísima. Dice que la educación tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad del niño, de sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Si es así, programas, disciplinas, bueno, es muy difícil entender qué puede significar. Debe ser un desarrollo, no una enseñanza. Y esto cambia mucho. Decíamos antes que sabemos que en Sudamérica pues tiene muchos seguidores, que hay muchas personas que están trabajando por la ciudad de los niños, por la convención de los niños, pero ¿hay realmente ciudades en las que los políticos reconozcan ese derecho que tienen los niños a expresar pues todo lo que piensan, lo que necesitan, lo que quieren? Sí, hay. No todas las que pertenecen a nuestra red, hay las que trabajan más, mejor, es un proceso complejo, pero tenemos varias ciudades que están haciendo un trabajo muy importante. Aquí en España, por ejemplo, Pontevedra ha hecho un trabajo impresionante, cambiando totalmente la movilidad urbana para permitir a todos los ciudadanos de vivir como peatones. Y claro, pensando en los niños como garantía de todos. Si salen los niños, salen todos. El alcalde me contaba, siempre conmovido, de una señora que lo paró por la calle llorando, diciendo: mi marido, después de no sé cuántos años, ha salido por la primera vez a la calle. Porque hoy la ciudad lo permite. Porque las aceras se ampliaron, las calzadas se estrecharon, la vida de los coches se ha hecho muy complicada y la vida de los peatones muy... Y casi todos los niños van a la escuela caminando y más de la mitad van a la escuela solos. Esto, cito, Huesca es otra ciudad que ha hecho mucho en nuestro proyecto. En España hay como 20 ciudades o más de 20. Que son la red española. Hay ciudades argentinas que han trabajado muy bien, como Rosario, por ejemplo, una ciudad de 1 millón de habitantes, con muchos problemas conflictivos, de peligro social. Bueno, y después hay mi ciudad natal, donde el proyecto nace en el 91, que sigue. Es decir, después de 32 años, no dejó el proyecto, nunca se paró el Consejo de Niños, ha tenido tiempos de baja, donde se trabajó poco y mal, tiempos de recuperación. Yo casi nunca fui satisfecho del trabajo de mi ciudad y los administradores siempre se pelean conmigo porque dicen que nunca estoy contento y no creo que tenemos que estar contentos, siendo personas con objetivos altos, pero no. Yo puedo decir que no hay ciudades que han llegado a ser de los niños y creo que no llegarán. Con toda la pena entonces. Sí, pero es una perspectiva.
es un camino virtuoso. La escucha de los niños nos lleva a hacer elecciones siempre más en este sentido. Creo que en nuestras ciudades, las que están dentro del proyecto, una cosa ha cambiado, seguro, que los adultos escuchan por lo menos más que antes los niños. Y esto es, sobre el tema de la autonomía, es más complicado. Son pocas las ciudades que consiguieron realizar este objetivo de que los niños puedan salir, que puedan, ayudando en esta manera, los niños primero, pero también las familias, a evitar de tener toda esta pena enorme que hoy produce la adolescencia, con todos los que leímos en los periódicos, y que es el resultado de niños que no han podido vivir bien la infancia. Es decir, en la adolescencia no son problemas que se han producido en la adolescencia, sino los resultados de equivocaciones anteriores. Pues como es lógico, podríamos dedicar mucho más tiempo, podríamos estar hablando largo y tendido de este y otros temas. Y para terminar, nos gustaría que nos contara un poco su opinión de cómo ve el futuro de la escuela con la implantación de las nuevas tecnologías, o no tan nuevas, pero con la irrupción del tema que está sustituyendo la realidad, y entonces, bueno, vemos que muchas veces también puede tener su lado muy negativo. Es un tema muy grande que podía tener un momento muy importante de evaluación y de experimentación en la pandemia que hemos pasado de hace poco. Yo creo que la escuela ha faltado una ocasión fundamental de cambio que la pandemia ofrecía, porque con lo que ha pasado, la escuela podía atreverse a hacer cambios importantes. Cito solo uno, que la escuela no ha tenido pudor en mantener exactamente su propuesta tradicional de clases y deberes con plataformas. Es decir, ha cambiado el mundo, se ha cerrado todo, los niños vivían encerrados en casa, los profesores encerrados en la escuela, había cambiado todo y la escuela se ha quedado igual. Dicen, virtualmente, bueno, ya no funcionaba antes, virtualmente menos. En el mismo tiempo nosotros teníamos que trabajar con los niños en los consejos de niños que tenemos en nuestras ciudades. En marzo del 2020 yo envié un mensaje a todos los alcaldes de nuestra red, diciendo hay que convocar con urgencia niños y niñas. Los convocaron virtualmente. ¿Para hacer qué? Para escucharlos. Y fue un éxito. Nuestro proyecto durante la pandemia ha tenido un gran éxito. Le gustó mucho a los niños. Casi siempre nosotros teníamos una frecuencia de los consejos cada 15 días. Los niños han pedido que sean semanales. Le gustó a los padres, que estaban desesperados, que los niños no sabían qué hacer con los niños, y esto a los niños les gustaba. Y fue importante para los alcaldes porque recibieron propuestas de los niños. Por lo cual es posible, pero hay que, como dice Einstein, con lo cual podemos cerrar con una opinión más autorevol que la mía, cuando dice que las crisis pueden ser una gran bendición para poblaciones y para personas, porque pueden producir cambios. Pero añade que si queremos cambiar, no podemos repetir siempre lo mismo. Pues muchísimas gracias a Huerta Alegre por cedernos sus instalaciones para poder hacer esta entrevista y ojalá le veamos otra vez por aquí, por Granada. Gracias.